Sientes esa punzada eléctrica en la base de tu nuca cada mañana al levantarte, mientras tus ojos luchan por enfocar los muebles de tu propia casa que hoy parecen extraños. No es algo de ayer, llevas semanas sintiendo que una neblina espesa se instala en tu frente y te roba los recuerdos de lo que hiciste hace apenas una hora. Has intentado descansar más, cambiaste tu dieta y probaste remedios naturales que no sirvieron de nada. Lo que no sabes es que esta confusión no es por tu vejez, sino el mensaje urgente de tu cuerpo advirtiéndote que alguien está borrando tu identidad desde adentro. En los próximos minutos entenderás qué está sucediendo realmente. Me llamo Manuel, tengo 71 años y soy un ingeniero civil jubilado que aún guarda sus viejos planos en el despacho de nuestra casona histórica en Coyoacán. El 14 de mayo de 2024 perdí a mi amada Elena, cuya ausencia todavía se siente como un peso físico en cada habitación de esta propiedad valuada en 40 millones de pesos. Extraño profundamente el aroma dulce a lavanda que siempre desprendía su cabello y la calidez táctil de su mano derecha reposando sobre mi hombro mientras yo calculaba estructuras complejas durante las madrugadas. Mi mundo se detuvo aquel día, dejándome atrapado en una rutina silenciosa donde el eco de su risa es mi único consuelo diario. Mi vida ahora gira en torno a mi hijo Alejandro y mi cuñada Beatriz, quien se mudó cerca para ayudarme con las tareas domésticas y mis medicamentos tras la viudez. Cada mañana a las 8 en punto, ella prepara un té caliente mientras yo reviso el jardín de gardenias que Elena tanto amaba cuidar. Antes de profundizar en esta historia, quiero agradecerles sinceramente por acompañarme hoy. Por favor, escriban en los comentarios desde qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo. Cabe aclarar que, aunque este relato utiliza elementos y situaciones inspiradas en la realidad para su protección, los nombres y detalles específicos han sido ficcionalizados con fines estrictamente narrativos y de seguridad. El martes, 12 de octubre, mientras buscaba mi antiguo escalímetro en el cajón inferior del escritorio de roble, mis dedos rozaron un pequeño frasco de vidrio color ámbar que no debería estar allí. Era un envase de gotas oftalmológicas vacío, pero la etiqueta mostraba una fecha de caducidad de agosto de 2023, meses antes de que Elena empeorara drásticamente. Lo extraño no era el frasco en sí, sino que Beatriz lo había guardado celosamente dentro de su propio estuche de costura, oculto tras hilos de seda roja. Intenté convencerme de que era un simple descuido, un residuo de los cuidados paliativos que ella brindó a mi esposa con tanta abnegación aparente durante aquellas noches de insomnio y dolor constante. Esa misma tarde, mientras Beatriz preparaba la infusión de tila en la cocina, escuché el tintineo metálico de una cuchara contra la porcelana fina. Al entrar, noté una mancha blanquecina, casi imperceptible, sobre el mármol de la isla central, justo donde ella coloca mi taza favorita de diseño alemán. Cuando le pregunté por el polvo, ella sonrió con esa dulzura ensayada y dijo que era azúcar glass de los polvorones que Alejandro trajo el domingo. Sin embargo, recordé que mi hijo nunca llegó ese día debido a una supuesta junta de emergencia en su propia constructora. Una punzada de desconfianza, todavía sin nombre pero profundamente afilada, comenzó a ramificarse silenciosamente por mi columna vertebral inquieta y pesada. Necesitaba certezas antes de que mi mente me traicionara por completo, así que empecé mi investigación privada el 15 de octubre de 2024. Esperé a que el reloj del pasillo marcara las 3 de la mañana para deslizarme hacia mi despacho, evitando cada tabla del suelo que pudiera delatarme con un crujido. Con manos temblorosas, revisé los estados de cuenta de mi cuenta de ahorros en Banamex y descubrí retiros sistemáticos de 5,000 pesos cada jueves desde julio. Lo más inquietante no fue el dinero, sino que las firmas en los comprobantes de retiro tenían un trazo ligeramente diferente al mío. Una imitación casi perfecta que solo alguien que estudió mis planos durante décadas podría lograr con tanta frialdad. Durante los siguientes 3 días, me convertí en un observador meticuloso de la rutina de Beatriz en nuestra cocina de azulejos poblanos. Ella siempre preparaba el té a las 8:05 de la mañana, pero noté que utilizaba una cuchara de plata pequeña que guardaba exclusivamente en su delantal, nunca en el cajón de los cubiertos. Cuando pensaba que yo estaba distraído mirando las gardenias del jardín, sus ojos se volvían oscuros y calculadores, vigilando cada sorbo que yo daba a la infusora. La sensación de ser una presa en mi propio hogar me generaba una opresión en el pecho,
un nudo físico que me recordaba constantemente la vulnerabilidad de mi posición frente a su vigilancia constante. La primera anomalía técnica e irrefutable apareció el viernes por la tarde cuando encontré un recibo de una farmacia especializada en la colonia Roma. El documento, fechado el 22 de septiembre, detallaba la compra de escopolamina en una concentración alarmante, un compuesto que jamás me fue recetado por mi cardiólogo habitual. Al cotejar este dato con mi diario de salud, comprendí que mis episodios de desorientación coincidían exactamente con los días en que Beatriz insistía en que descansara tras tomar su remedio especial. No era mi edad ni el duelo lo que me estaba borrando, era un ataque químico deliberado diseñado para anular mi voluntad y convertirme en una marioneta dócil dentro de mi propia estructura. Sabía que no podía enfrentar esta conspiración solo, así que contacté al doctor Julián Torres, un neuropsiquiatra con 30 años de experiencia y antiguo colega de mi época universitaria. Julián es un hombre de ciencia, escéptico por naturaleza y con una mirada clínica que parece atravesar cualquier mentira, lo que lo convertía en el aliado perfecto para mi situación. Nos reunimos discretamente en un café pequeño de la calle Francisco Sosa, lejos de los ojos vigilantes de mi cuñada y de cualquier conocido. Le entregué el recibo de la farmacia y mis notas sobre los síntomas, observando cómo su expresión se endurecía mientras analizaba la gravedad de lo que yo estaba describiendo con tanta precisión técnica y miedo acumulado. Julián me explicó con una frialdad profesional que la escopolamina induce una pseudodemencia, permitiendo que la víctima sea altamente sugestionable y capaz de obedecer órdenes sin cuestionar nada. Fue la primera capa de la verdad. Beatriz no quería mi muerte inmediata, sino mi anulación absoluta para manipular mi patrimonio legalmente. Mientras escuchaba los detalles médicos, mi mente voló hacia el 14 de mayo, recordando cómo Elena también presentaba esa mirada perdida y esa sumisión extraña en sus últimas semanas de vida. El dolor por mi pérdida se transformó en una rabia sorda y eléctrica que recorrió mis venas, dándome la fuerza necesaria para seguir investigando este laberinto de traiciones familiares que apenas comenzaba a revelarse ante nosotros. La segunda revelación, mucho más devastadora, surgió cuando Julián utilizó sus contactos legales para revisar los movimientos recientes en la Notaría 42 de la Ciudad de México. Descubrimos que ya existía un borrador de un poder notarial amplio, redactado el 5 de noviembre, que otorgaba a Beatriz el control total sobre todos mis bienes. Mi propia cuñada estaba preparando el terreno para vender esta casona de 40 millones de pesos, el legado físico que construí con mis propias manos para mi hijo Alejandro. Ella pretendía declararme incapacitado mentalmente y enviarme a un asilo de lujo en las afueras, borrando mi existencia para disfrutar de una fortuna que jamás le perteneció ni le corresponderá según la ley. Decidí arriesgarme y entrar en el sótano donde guardamos las cajas con los registros médicos de Elena, buscando un patrón que confirmara mi sospecha más oscura. Encontré el expediente de enfermería que Beatriz llevó durante los últimos meses de mi esposa y mis manos se congelaron al leer las anotaciones de las dosis. Los horarios de administración de las vitaminas que Beatriz le daba a Elena eran idénticos a los de mi té matutino, siguiendo una progresión matemática escalofriante y precisa. Mi esposa no murió por causas naturales, sino que fue consumida lentamente por la misma mano que ahora acariciaba mi frente con falsa ternura. La profundidad de la maldad de Beatriz superaba cualquier cálculo de ingeniería que yo hubiera realizado. El riesgo se volvió personal y urgente cuando esa misma noche Beatriz me interceptó en el pasillo, preguntándome por qué olía a polvo de archivo viejo. Tuve que inventar una excusa rápida sobre unos planos de la constructora mientras mi corazón martilleaba contra mis costillas con una fuerza que amenazaba con delatarme. Ella me miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, ajustándose el delantal con una parsimonia que me erizó la piel por completo. Comprendí que si ella sospechaba que mi mente seguía intacta, aceleraría sus planes y yo terminaría como Elena antes de poder ejecutar mi propia defensa. Ahora, cada palabra y cada gesto mío deben ser una actuación perfecta para sobrevivir a esta red asesina. La conspiración es real y mucho más vasta de lo que imaginé al ver aquel frasco ámbar, involucrando una red de manipulación médica y ambición económica sin límites. Antes de revelarles el siguiente descubrimiento perturbador, necesito que se detengan un momento y me respondan con total sinceridad en la caja de comentarios. ¿Creen que alguien de su propia familia sería capaz de traicionarlos de esta manera tan cruel por dinero?
El silencio en mi casa ahora tiene un peso diferente, un peso que anuncia una tormenta de la que quizás no todos salgamos con vida. Lo que encontré escondido detrás del cuadro original de la sala me dejó sin aliento y cambió por completo el rumbo de mi investigación desesperada. El noviembre 18, 2024, Julián me citó de urgencia tras rastrear las llamadas del teléfono fijo de Beatriz durante las madrugadas. Descubrimos que mi cuñada mantenía una comunicación constante y sospechosa con el licenciado Ricardo Guzmán, un abogado de ética dudosa especializado en sucesiones testamentarias complicadas. Lo que inicialmente parecía un plan solitario de una mujer ambiciosa se transformó en una estructura criminal organizada para despojar a ancianos vulnerables. Julián identificó al menos otros 3 casos similares en la colonia del Valle donde las víctimas terminaron en asilos estatales tras firmar cesiones de derechos totales. La magnitud de la red me provocó un vértigo insoportable, comprendiendo que Beatriz era solo el brazo ejecutor de una maquinaria legal diseñada para devorar vidas y patrimonios. Logré recuperar una grabadora digital oculta en el forro de la maleta de Beatriz mientras ella tomaba su siesta vespertina de 40 minutos. Al reproducir los archivos de audio el noviembre 20, 2024, escuché su voz gélida discutiendo con Guzmán sobre el avalúo de mi casona de Coyoacán. Mencionaban específicamente la cifra de $2.200.000 como precio de remate rápido para evitar auditorías fiscales profundas. Lo más aterrador fue escucharla reír mientras detallaba cómo mi deterioro cognitivo avanzaba según lo planeado gracias a las gotas de escopolamina importadas ilegalmente. Cada palabra grabada era un clavo en el ataúd de mi confianza, confirmando que mi propia familia política estaba subastando mis recuerdos antes de que yo siquiera los hubiera perdido por completo. La investigación técnica de Julián reveló una conexión aún más oscura. El médico que firmó el acta de defunción de mi Elena, el Dr. Santos Coy, recibió depósitos sospechosos. 3 transferencias bancarias de $3.500 cada una fueron realizadas desde una cuenta secreta de Beatriz hacia el consultorio de Santos Coy en la colonia Condesa. Estos pagos ocurrieron apenas 2 semanas después del funeral de mi esposa, lo que sugería una complicidad médica criminal para ocultar el envenenamiento sistemático. El castillo de naipes de Beatriz estaba sostenido por profesionales corruptos que vendieron su ética por unos cuantos billetes, dejando a Elena sin justicia. Ahora yo era el único testigo vivo de un doble crimen que pretendían cerrar con mi reclusión definitiva en un sanatorio olvidado. Beatriz empezó a sospechar que mi mente no estaba tan nublada como ella deseaba, intensificando su vigilancia sobre cada uno de mis movimientos diarios. El lunes por la mañana, dejó deliberadamente mis llaves del auto sobre la mesa de la entrada y me observó desde las sombras del comedor. Tuve que fingir que no las veía, caminando torpemente y preguntando por Elena con una voz quebrada que me dolió en el alma. Ver la chispa de satisfacción maligna en sus ojos al creer que mi desorientación era real me provocó náuseas físicas violentas. La tensión de actuar como un hombre roto mientras mi cerebro procesaba estrategias de supervivencia era un esfuerzo agotador que desgastaba mis nervios segundo a segundo. El riesgo dejó de ser una posibilidad lejana para convertirse en una amenaza física inmediata el noviembre 25, 2024 a las 10 de la mañana. Beatriz anunció que había contratado a un cuidador especializado llamado Ramiro, un hombre de hombros anchos y mirada fría que se instaló en el cuarto de servicio. Al observar cómo Ramiro revisaba las cerraduras de mi despacho, comprendí que su función real no era cuidarme, sino actuar como mi carcelero privado. Él me seguía incluso al baño, permaneciendo fuera de la puerta con una presencia intimidante que me recordaba constantemente mi falta de libertad. Estaban cerrando el cerco a mi alrededor, eliminando cualquier espacio de privacidad donde yo pudiera contactar a Julián o esconder mis notas. La noche del jueves noviembre 26, 2024, mientras fingía dormir, escuché a Beatriz y Ramiro discutiendo en el pasillo sobre aumentar la dosis matutina de mi infusión. Ella argumentaba que yo estaba mostrando destellos de lucidez peligrosa que podrían arruinar la firma del poder notarial programada para el próximo lunes. Sentí un sudor frío empapar mis sábanas mientras mi corazón golpeaba mis costillas como un animal enjaulado buscando una salida desesperada. La idea de que me administraran una cantidad letal de escopolamina para silenciarme definitivamente me hizo temblar de un miedo primario y visceral.
Estaba atrapado en una trampa mortal dentro de las paredes que yo mismo construí con tanto amor, rodeado de asesinos que se hacían pasar por mis protectores. El viernes noviembre 27, 2024 encontré la prueba irrefutable que buscaba en un compartimento falso dentro del joyero de plata que Beatriz le robó a mi Elena. Era una pequeña libreta de piel negra donde mi cuñada anotaba meticulosamente las fechas y las reacciones físicas de mi esposa ante el veneno. En la página del 14 de mayo de 2024, leí con horror: Elena dejó de respirar a las 4:15 de la mañana, la dosis final fue perfecta. Mis manos se volvieron de hielo al ver la caligrafía elegante de Beatriz detallando el asesinato de la mujer que yo más amé. No había dudas, no había errores de interpretación, tenía en mis manos el diario de una asesina en serie que planeaba repetirme el proceso. Comprendí que mi hijo Alejandro también corría un peligro inmenso, pues Beatriz estaba manipulando su percepción para que él aceptara mi internamiento sin protestar. Ella le enviaba videos editados donde yo aparecía hablando solo o llorando por rincones de la casa, construyendo una narrativa de demencia senil irreversible. Alejandro, consumido por el trabajo en su constructora, estaba cayendo en la red de mentiras sin sospechar que su tía era la verdugo de su madre. La furia que sentí al ver a mi hijo siendo utilizado como un peón en este juego macabro me dio una claridad mental absoluta. No solo debía salvar mi vida y mi patrimonio, sino que debía rescatar la memoria de Elena y proteger el futuro de mi único descendiente. Lo que descubrí después de leer ese diario negro es tan perturbador que me obliga a advertirles con toda la seriedad de mi profesión. Si alguno de ustedes siente que la realidad que les rodea no encaja o que su familia oculta secretos oscuros, quizás sea el momento de retirarse. Lo que estoy a punto de revelarles sobre la verdadera identidad de Beatriz y su conexión con mi pasado más remoto cambiará su visión sobre la lealtad para siempre. Es una verdad que duele físicamente y que muchos preferirían no conocer jamás para poder seguir durmiendo tranquilos por las noches. Si deciden quedarse, prepárense para el abismo, porque el siguiente paso de mi investigación me llevó directamente a una fosa que yo mismo ayudé a cavar. El noviembre 28, 2024, mientras fingía un letargo profundo en mi sillón de orejas, escuché a Beatriz abrir la puerta del despacho con confianza inusual. El eco de unos pasos decididos que conocía de memoria hizo que mi sangre se convirtiera en granizo líquido. La voz que respondió a sus susurros no era la del abogado Guzmán, sino la de mi hijo Alejandro, mi orgullo y heredero. Lo escuché decir con frialdad que debíamos acelerar el traspaso porque sus deudas en la constructora superaban los 20 millones de pesos. En ese segundo, mi realidad se desplomó, revelando que el cerebro detrás de la escopolamina no era Beatriz, sino mi hijo coordinando mi destrucción absoluta. Un temblor incontrolable nació en la base de mi nuca y se ramificó hacia mis extremidades, dejándome las manos blancas y gélidas. Sentí que el aire se volvía sólido, como si toneladas de cemento fresco estuvieran siendo vertidas directamente sobre mis pulmones, impidiéndome realizar cualquier movimiento respiratorio. Mis párpados pesaban como plomo mientras luchaba por no gritar de puro dolor físico ante la traición de Alejandro, el niño que cargué en hombros por este mismo jardín. La náusea era una marea ácida que subía por mi garganta, quemando cada recuerdo de los últimos 30 años de paternidad dedicada. Mi cuerpo registraba el impacto de una caída libre desde el piso más alto, rompiendo cada hueso de mi fe familiar. Mi mente, impulsada por una adrenalina desesperada, regresó violentamente a dos momentos que antes descarté como simples descuidos sin importancia técnica. Recordé el 12 de octubre, cuando Alejandro faltó a la comida dominical alegando una supuesta junta. Ahora comprendía que ese día él estaba revisando los planos de esta casona con el licenciado Guzmán. También recuperé el momento en que Elena, apenas días antes de morir, me miró con un terror mudo mientras Alejandro le administraba sus supuestas vitaminas con insistencia inusual. El amor que sentía por mi hijo se fracturó en 1000 pedazos punzantes, mezclándose con la rabia eléctrica de saber que él presenció el asesinato de su madre y ahora esperaba ansioso el mío para salvar su constructora. A pesar del vacío devastador en mi pecho, una claridad helada se apoderó de mi juicio. Ya no buscaba solo sobrevivir, sino ejecutar una demolición controlada. Me levanté sobre mis ruinas, decidiendo que el lunes, durante la firma del poder notarial, les entregaría la actuación de demencia más convincente de mi vida antes de la trampa.
No dejaré que el legado de Elena sea devorado por la ambición de un hijo que perdió su alma entre deudas y mentiras. Antes de que el enfrentamiento final comience en esta sala, necesito saber quiénes de ustedes siguen aquí conmigo, firmes en esta oscuridad. Por favor, escriban la palabra presente en los comentarios si están listos para ver caer el telón de esta traición. El lunes, 30 de noviembre a las 10 de la mañana, la sala de mi casona en Coyoacán se convirtió en un escenario de teatro macabro. Beatriz y Alejandro, luciendo sonrisas de cristal, recibieron al notario público 42 mientras yo permanecía hundido en mi sillón, simulando una mirada vacía y una baba inexistente. Sobre la mesa de caoba descansaba el poder notarial que me despojaría de mi dignidad y de mis 40 millones de pesos. Alejandro me puso el bolígrafo plateado en la mano derecha, susurrando con una falsa compasión que todo era por mi bien y mi seguridad futura. No sospechaban que, tras las cortinas de terciopelo, el doctor Julián Torres y 2 agentes de la Fiscalía aguardaban la señal técnica para intervenir y destruir su estructura criminal. Cuando el notario me preguntó si entendía las consecuencias legales de mi firma, dejé caer el bolígrafo y me puse de pie con una rectitud que los dejó petrificados. Mi voz, antes trémula, resonó con la fuerza de mis mejores años de ingeniería civil al declarar que este acto era nulo por vicio de voluntad y dolo criminal. Saqué del forro de mi chaqueta la grabadora digital y la libreta negra de piel que Beatriz escondía con tanto celo. Alejandro retrocedió hasta chocar con el cuadro original de la sala, su rostro palideciendo hasta alcanzar un tono cadavérico mientras los agentes de la Policía Federal entraban en la habitación con las armas enfundadas pero con una determinación judicial absoluta e irreversible. «Es una alucinación de su demencia senil», gritó Alejandro, intentando desesperadamente manipular al notario con mentiras técnicas sobre mi supuesta degradación cognitiva. Beatriz, por su parte, intentó arrebatarme el diario negro, pero su máscara de dulzura se fracturó, revelando una mueca de odio puro y ambición desmedida. Al verse rodeada por la mirada clínica de Julián y los documentos financieros que probaban los depósitos al doctor Santoscoy, su resistencia se desmoronó como una estructura mal calculada. La presión de la evidencia física fue excesiva, Beatriz empezó a temblar violentamente, sus ojos inyectados en sangre fijos en mí, perdiendo cualquier rastro de la sofisticación que había utilizado para engañarme durante meses de traición sistemática. El silencio se rompió cuando Beatriz estalló en una confesión histérica y perturbadora, admitiendo que Elena fue demasiado lenta para morir y que ella merecía esos 40 millones por soportarnos. Gritó que Alejandro había sido el arquitecto de la deuda, el cobarde que necesitaba el dinero para salvar su constructora mediocre mientras ella hacía el trabajo sucio en la cocina. Alejandro se desplomó en el suelo, ocultando su rostro entre las manos, incapaz de sostener la mirada de su propio padre ante la confirmación pública de su parricidio moral. Sus palabras, cargadas de un resentimiento acumulado durante décadas, quedaron registradas en la grabadora, cerrando definitivamente cualquier posibilidad de defensa legal razonable para ambos asesinos de mi felicidad familiar. El fiscal jefe ordenó la detención inmediata de Beatriz y Alejandro bajo los cargos de homicidio calificado, fraude procesal y administración de sustancias prohibidas. Mientras les colocaban las esposas metálicas, se les leyeron sus derechos constitucionales en un ambiente cargado de una tensión eléctrica y reparadora. Beatriz fue sentenciada preliminarmente a 50 años de prisión sin derecho a fianza por el asesinato de Elena y el intento contra mi vida. Alejandro, por su complicidad necesaria y el fraude de 20 millones, enfrentaba una condena de 25 años y la revocación definitiva de su licencia profesional. La justicia no fue un concepto abstracto, sino una realidad burocrática y precisa que desmanteló su red criminal en menos de 20 minutos de acción policial. Al salir de la casa, Julián me puso una mano en el hombro, un gesto de solidaridad profesional que me ayudó a mantenerme firme mientras veía cómo se llevaban la patrulla. La casona de Coyoacán, ahora libre de la presencia tóxica de Beatriz y la sombra de mi hijo, parecía respirar conmigo por primera vez en años. Un rayo de sol invernal iluminó las gardenias del jardín de Elena, reflejando una paz interna que creía perdida para siempre tras la traición. La reunión con la memoria de mi esposa se sentía completa, habiendo limpiado su nombre y asegurado que los responsables pagaran cada centavo y cada minuto de dolor. Me sentí, por fin,
como el ingeniero que reconstruye una estructura sobre cimientos nuevos, sólidos y verdaderos. Han pasado 8 meses desde aquel lunes de noviembre y hoy, 15 de junio de 2025, el sol de Coyoacán ilumina la placa de bronce que instalé en la entrada de la Fundación Elena. He transformado mi constructora en un centro legal para proteger a otros ancianos de la ambición familiar, devolviendo el propósito a mis manos de ingeniero. Mis gardenias florecen con intensidad renovada, y cada tarde me siento en el jardín a conversar con la memoria de mi esposa, sabiendo que su justicia está escrita en piedra. La cicatriz de la traición de Alejandro sigue ahí, profunda y gélida, pero la victoria de la verdad reconstruyó mi estructura interna con un concreto superior a cualquier edificio diseñado. Ahora le hablo a usted, que escucha este relato desde la comodidad de su hogar. No permita que el amor nuble su juicio técnico sobre quienes le rodean. La traición más amarga siempre se sirve en la mesa familiar, justo como ese té con escopolamina que casi borra mi existencia. Yo fallé como padre al no ver la grieta en el alma de Alejandro, olvidando que solo la integridad estructural del alma sostiene una vida digna. Recuerde que la verdad os hará libres, pero primero le destrozará el corazón para reconstruirlo con honor y valentía. Comparta esta historia, suscríbase y comente para que ningún otro abuelo sea silenciado. Los nombres fueron ficcionalizados para proteger identidades reales en este proceso legal.